Dios ha sido bueno. Esa es una frase interesante y veraz. ¿Por qué? Porque Dios ha sido y seguirá siendo bueno para con nosotros. Prueba de ello es que usted y yo estamos todavía aquí y estamos queriendo oír una palabra de Dios para nuestras vidas. Por eso a esta hora muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por dejarnos tener a esta iglesia por las casas y traerles esta palabra que esperamos refresque su vida, refresque su espíritu y anime a su corazón a seguir adelante. Hemos estado cada día dando palabra de Dios para que nos mantengamos conectados con Él. Entendemos que hay preocupación, que hay necesidades, pero también sabemos que la palabra de Dios tiene la respuesta para toda situación. Dios tiene todo bajo su control y también su palabra nos lo explica. A esta hora quisiera que compartiéramos un tema específico que son claves para avanzar. Todos queremos continuar, todos queremos avanzar. Nadie quiere quedarse estancado, mucho menos retroceder. Pero sí, ¿cuáles serían esas claves para avanzar? Quiero que leamos una porción ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3 del versículo 12 al 14, dice: no que lo haya alcanzado ya, decía Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual, dice, también yo fui asido por Cristo. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que el hermano Pablo le escribió a la iglesia de Filipos y es lo que a nosotros también esta hora nos motiva. Esta epístola de Filipenses es conocida como la epístola del gozo. ¿Por qué? Porque habla del regocijo, del gozo que da en el Señor. En ella encontramos esta porción que acabamos de leer, en la cual el apóstol se refiere a la vida cristiana como una competencia de atletismo. Yo creo que en alguna otra ocasión hemos compartido la paráfrasis que hace la Biblia en relación a los atletas, en relación a los soldados, en relación al agricultor con la vida cristiana. Pero aquí presenta el apóstol la vida cristiana como una competencia de atletismo. En el atletismo no todas las carreras ni las competencias tienen que ver con llegar primero, sino con saber llegar. Por ejemplo, hermanos, una maratón. La idea no es que gane el que llega primero, sino gana el que llega. Y la vida cristiana la podemos comparar así: llegar a la meta. Es una maratón en donde debemos de llegar hacia la meta. Pero llegar a la meta implica ganar. ¿Cuál será nuestra meta? Llegar a la patria celestial. Sea que el Señor venga por su iglesia y nos arrebate, o sea que nos llame a su presencia, que tengamos que pasar de esta vida a la eternidad a través de la muerte, pero que vayamos, hermanos, seguros de que podemos llegar. Pero mientras debemos nosotros de avanzar hacia adelante, como dice la alabanza, paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Así de que hay que avanzar. Si la vida cristiana es una carrera en la cual vamos a encontrar diferentes obstáculos que debemos de vencer, eso lo debemos de saber. Pero si es así la vida cristiana, hay claves que nos van a ayudar a avanzar. Fíjese que la epístola a los hebreos, que por cierto no se sabe quién la escribió, nos cuenta también, aunque el propósito de la carta a los hebreos era motivar y animar a la tercera generación de cristianos a que siguieran adelante, que no se detuvieran, porque estaban siendo muy asediados por los judaizantes. Pero el escritor a los hebreos, ayudando a los cristianos a que avancen, él les especifica la vida cristiana como una carrera y les da estas claves para avanzar. Leámoslo en Hebreos capítulo 12, ahí dice el versículo 1 y el versículo 2 de la manera siguiente: por tanto, dice el escritor, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, pero ¿cómo dice? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quizás alguien le ha preguntado cómo, él mismo se hizo la pregunta y lo responde en el 2 y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que logró alcanzar la meta, porque se mantuvo avanzando. Entonces, ¿cuáles son esas claves para avanzar que Hebreos nos está diciendo? Ya Pablo comparó la vida cristiana como una carrera y Hebreos también nos está diciendo que puede ser como una carrera, pero nos da las pautas o las claves para avanzar. Ahí el versículo 2 dice, despojándonos de todo peso que nos asedia. Perdón, el versículo 1. Despojándonos del peso que nos asedia. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos. El escritor a los Hebreos se imaginaba en medio de un estadio y aquel estadio con los graderíos llenos. ¿Y sabe quiénes eran testigos? Si usted se ve un capítulo atrás, la galería de hombres de la fe. El capítulo 11 de Hebreos, ahí pone a la galería de hombres. Y yo me imagino que él se veía en medio y veía en el graderío a Abraham. Y le decía, sigue adelante, la fe vence. Quizás veía ahí a Sarita y una mujer abajo llorando y le decía, no llores, cree en Dios, que aunque estés vieja, Dios te va a dar ese hijo que tanto anhelas. Y eso era la imaginación del escritor a los Hebreos. Pero le dice, ¿cuál es la clave? Primero, despojémonos del peso que nos estorba. En lo relacionado al atletismo, usted se da cuenta que los atletas usan ropa ligera. Y entre menos ropa usan, mejor. ¿Por qué? Porque tienen que llevar libres las piernas, tienen que tener libertad en los brazos. Imagina un atleta corriendo con saco y con corbata. Se imagina un atleta corriendo con pants, con tenis, con sudadera y encima de eso una chumpa. Yo creo que no avanzaría, porque el mismo peso lo va a ir deteniendo. Por eso dice, despojarnos de todo peso. Para un atleta el peso es importante. Para un cristiano, para que logre avanzar, quitarse el peso de encima es muy importante. ¿Por qué? Porque al igual que al atleta el peso le reduce la velocidad, el peso lo cansa, el peso lo puede hacer perder la carrera, así también a los cristianos. El peso que llevamos encima nos puede agobiar. ¿Cuál es el peso que llevas? Quizás las penas, las angustias, el estrés, quizás las incógnitas de cómo va a estar mañana. El Señor nos da la clave y dice, basta a cada día con su afán. Clave para que avances, deja de estar pensando en lo que pasó. Eclesiastés dice, lo que fue, pasó. Nunca más vamos a poder traer el pasado al presente, jamás. El segundo vivido jamás va a regresar. Entonces, por eso debemos de prestar atención mejor cómo vamos a vivir el segundo del día. A eso sí prestémosle atención. Pensar antes de hablar. No hablar y después decir, ¡ay, esta boquita! No, pensar antes de hablar. Creerle a Dios, leer su palabra, descansar en Dios, quitarnos del peso. El pecado que algunos saben que traen recuerdos del pasado de un pecado inconfeso. Eso Dios lo puede también hacer, quitar de nosotros a través de una oración. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en la epístola a Juan, dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él intercede por nosotros estando a la derecha de Dios Padre, y lo hace sabiendo que somos débiles, pero Él sabe lo que necesitamos. Entonces, hermanos, así como el atleta utiliza la ropa más ligera para que no le estorbe, ocupemos la ropa espiritual más ligera, que no haya pensamiento que te esté turbando. Si hay un pecado inconfeso,
ve de rodillas delante del Señor. Ahí en lo secreto de tu recámara, que lo que dices en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Si hay algún falta de perdón que tengas que hacer, pues pide perdón en el nombre de Jesús. Tal vez las personas ya no estén aquí, pero tú puedes pedirle perdón a Dios y recibe el perdón a Dios. Eso es quitar y despojarnos del peso que nos estorba. Pero sigue diciendo ahí el mismo versículo 1 de Hebreos 12. Dice, despojándonos de todo, del peso que nos estorba y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo otro que debemos de hacer? La otra clave para avanzar: despojarnos del pecado que nos asedia. Para un cristiano es muy importante despojarse del peso del pecado que constantemente está asediando. Eso, asediar, es como rodear, como cuando el enemigo rodea a alguien y le impide entrar y salir a un lugar. Entonces, ¿qué pecados pueden asediarnos? ¿Qué pecados nos pueden rodear y que nos están deteniendo en nuestro avanzar? Hay por lo menos dos clases de pecados: los que son visibles. Sabe que hay personas que solo llaman pecado a cosas como el adulterio, como la fornicación. Adulterio es que estés casado y tengas que ver con otra persona fuera de tu cónyuge. Fornicación es estar en unión libre, o no están casados, solo son novios con derechos, como le llama ahora la sociedad. Estar en vicios, que nadie te mira, o algunos sí se mira. El borracho se nota cuando anda borracho, el que se droga se le nota. Son pecados visibles, robos, etcétera. Pero hay pecados también invisibles, aquellos que están en lo más interno del corazón y lo más profundo de nuestra mente, y sabe que son los más peligrosos, y hay que despojarnos porque esos pecados constantemente están asediándonos. Por ejemplo, los celos, no solo en las parejas, que por cierto, a las parejas los celos no vienen de parte del Señor. Si usted se va a Gálatas, dice la epístola a los Gálatas que los celos son obras de la carne. Y si usted tiene obras de la carne es porque vive en la carne. Ay, es que usted no sabe de mi marido. Mire, yo sé que antes de que me fallen a mí, le van a tener que fallar a Dios. Esa es la confianza que debemos de tener. ¿Qué tal, hermanos, con la ira? ¿Y qué dice que estoy enojada? Y hay gente pura cascarrabia. Entonces, despojémonos de esos pecados invisibles, internos, contiendas, disensiones. ¿Sabe que hay gente que por todo pelea? Le encanta discutir. Hay algo que nos asedia mucho y no nos damos cuenta: es la mentira. La mentira. Y a quienes atreven hasta jurar cuando uno de los mandamientos dice que no juremos, porque no vamos a tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué tal del odio? Me da tristeza que en estos días que se están reaperturando las cosas, que personas se agarren a golpes por un producto que está en oferta. Que otras personas vengan en un autobús y alguien le dijo algo a la otra porque le quitó el asiento, se agarren a golpes. ¿Qué hay dentro del ser humano? Claro, hay odio, hay ira, hay contienda, hay disensiones, hay mentiras, hay amarguras. Esos son los pecados que nos pueden estar asediando, rodeando y nos impide avanzar. Clave para avanzar es: despójate de todo peso, pero también del pecado que te está asediando. Cuando nosotros nos liberamos de los pecados, estos van a estar fuera de nuestro alcance y vamos a poder avanzar. Pero cuando no nos liberamos, entonces van a estar ahí deteniéndonos, estorbando nuestro avance espiritual. Uno de los grandes pecados internos, uno de los grandes pesos internos que nos detiene es la falta de perdón. Y yo te digo, si alguien te ofendió, perdona. Y si tú ofendiste, pide perdón. Que no te dejan, yo le digo, yo entiendo a personas que no nos dejan acercarnos a pedirle perdón. Pídele tu perdón a Dios de rodillas y Dios te va a dar paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, llenará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Correr con paciencia la carrera. El Hebreos 12:1 sigue diciendo que nos despojemos del pecado que nos asedia, dice, pero también dice que corramos, no que nos quedemos parados, ay, que Dios haga, no, corramos, implicación, pero ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Eso de correr es mantenernos activos. Para poder avanzar, la clave es mantente activo en el Señor. Ay, pastora, pero es que ahora no hemos estado yendo a la iglesia, no hemos podido servir. Ya casi. Pero ¿sabe qué? Tú puedes servir predicando, evangelizando, orando. Hay maneras de servir. Puedes mantenerte activo en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos capítulos has leído ahora? ¿Tienes algún plan de lectura bíblica? Todos esos están al alcance nuestro. La oración, ¿cuánto tiempo oramos? ¿En qué momento lo hacemos? En congregarnos, Hebreos 10:25, yo lo repito mucho, no dejando de congregarnos, dice Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. Y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, no podemos ir a la iglesia presencial, algunos ahorita, otros quizás vamos a empezar, otros quizás van a estar retenidos, pero nos podemos congregar aquí, en esta iglesia por las casas. Para eso está precisamente este programa, para que tú te puedas congregar. Entonces, la mejor muestra de amor que un hijo puede darle a Dios es su servicio. ¿En qué le estás sirviendo a Dios? ¿En qué te estás esforzando por servirle a Dios? Entonces, eso es correr con paciencia, o sea, mantente activo. Pero dice, no solo correr como a la deriva, como decía Pablo, dando golpes al aire. No, hay que tener una meta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que tener una manera, con paciencia. Y eso de paciencia significa la capacidad de sufrir tanto la persecución como el maltrato. ¿Sabe que muchos no han tenido paciencia en estos días de pruebas que Dios mandó a todo el mundo, a toda la humanidad? Algunos quedaron postrados en el camino. Y me decía una líder de la filial pastora, saludé a una hermana y me dijo, ya ni me llame hermana, porque yo caída me siento. ¿Qué ha hecho para sentirse caída? ¿Por qué se cayó? No tuvo paciencia, se desesperó y dijo, ¿qué de aquí que abran? Yo me caigo. Como que la vida cristiana depende de estar abierto un templo. No, la vida cristiana depende de mi relación con Dios. La vida cristiana depende de cuánta comunión yo tenga con Dios y que trate de cumplir la palabra del Señor. Entonces, eso es paciencia, viene de upomone, es sufrimiento con paciencia, la capacidad de mantenernos en pie bajo circunstancias difíciles. ¿Por qué tiraste tu privilegio? Si ya empezaba y ya lo tiraste. ¿Por qué reniegas de la situación? ¿Por qué maldices? No, ten paciencia. Clave para avanzar es corre, pero hazlo con paciencia para que el Señor pueda ayudarte. Hebreos 10:36 dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo soportado la prueba reciban también la recompensa. El apóstol Pedro también lo decía, es necesaria la paciencia. Entonces podemos resumir esto así de la paciencia: no te dejes vencer por las pruebas, no te dejes vencer por las circunstancias, mantente firme en el servicio a Dios. Y clave, el Señor a mí me dio esta clave y yo la comparto con usted. Cuando yo estaba por abrir mi corazón a Cristo, una de las cosas que me preocupaba era un día no poder y caerme de la gracia de Dios. Y yo le oré mucho al Señor, ayuné, hice vigilia pidiéndole la clave y me la dio. Yo te la voy a dar a ti, así sin que hagas vigilia ni ayunos, solo ponla en práctica. Él me dijo, vive un día a la vez. Te lo repito, vive un día a la vez. Esa es la clave para avanzar. Y por último, Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos da el último de estas claves que yo le quiero decir. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quedémonos hasta ahí. Otra clave para avanzar es fijar nuestros ojos en Jesús. Porque si yo miro a mi alrededor, voy a ver que uno cayó, voy a ver que otro pecó, voy a ver que otro maldijo, voy a ver que otro se desinfló, voy a ver que otro dejó de ir, otro cambió de congregación. Mire, no es la gente la que me va a dar el modelo a seguir. La palabra de Dios me da a mí el modelo que yo debo de seguir. Todo atleta tiene la vista puesta en la meta. Volvamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 hasta el 14. El apóstol Pablo decía, reconocía algo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él era un imperfecto, pero ¿qué hacía? Prosigo
prosigo, o sea, avanzo, continúo por ver si logro hacer aquello para lo cual también yo fui asido por Cristo. O sea, tenía una meta. Hermanos, decía en el versículo 13, yo mismo, decía Pablo, yo a que les estoy predicando no pretendo haberlo alcanzado ya, pero le doy la clave. Una cosa hago, dice, olvido lo que ya pasó, lo que quedó atrás, y me extiendo a lo que está adelante. Pero ¿saben qué? La clave es prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? Decía Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigamos a la meta. Pongamos los ojos en Jesús. Nosotros tenemos una meta, la tierra celestial, la patria celestial, la nueva Jerusalén, llegar a la presencia de Dios, porque ¿qué va a pasar el día que yo muera? ¿A dónde voy a ir a despertar? Porque solo hay dos lugares: o en la presencia de Dios, si es que abrí mi corazón a Cristo y lo recibí como mi Señor y Salvador. Pero si muero sin Cristo, dice la Biblia que voy a despertar en el lugar de tormento, que todavía no es el infierno. Usted toma la decisión, amigo. Usted toma la decisión, hermano. Yo tomo mi propia decisión. Entonces, si una persona, usted mira, un atleta va corriendo, no va viendo a los lados. Incluso hay personas que les ofrecen agua en el camino. Sabe que algunos no toman ni agua. ¿Por qué? Porque saben que esos micros de segundo les van a distraer y les van a hacer perder el paso y van a dejar de avanzar. Se pueden caer u otro les puede adelantar. Así es de que ellos deben de mantener la mirada puesta allá en el galardón, en la meta. Nosotros mantengamos la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca mira atrás. Jesús nunca deseó regresar y dijo, ay no, está terrible la vida como ser humano, yo quiero regresar a la presencia del Padre. No. Nosotros debemos de mantener la mirada al frente como lo hizo el Señor Jesús. Nunca miró atrás deseando regresar. Segundo, jamás dejó de hacer su ministerio porque se le opusieron. Mire, si estaba pequeño y se burlaban de él, estaba en su casa y sus propios hermanos se burlaban de él. Le dicen ahí en Juan, usted va a leer que le dijeron, ya empezó la fiesta, no vas a subir para hacer tus milagritos. Se burlaban los gobernantes. Le dijo Pilato, a ver qué milagrito me vas a hacer para que yo me divierta, como que era un mago. Se burlaron de él. Incluso tú y yo, antes de ser cristianos, nos burlábamos de él, lo menospreciamos. Hay muchas personas que aún menosprecian el sacrificio de Jesús, prefieren creer en las cosas que son vanidad, que son hechura de hombre y no es Jesús, pero no por eso él dejó de hacer la obra. ¿Qué ejemplo nos ha dado el Señor? Se le opusieron, pero él siguió adelante. Supo enfrentar sus pruebas con fe. Aprendamos, cuando tengamos puestos los ojos en Jesús, no habrá prueba que nos detenga. Él tenía claro su llamado. Tú y yo, hermano y hermana, debemos de tener claro nuestro llamado y enfrentemos al enemigo como lo hizo Jesús y lo venció. Por eso Pablo pudo decir, sorbida es la muerte en victoria, porque Jesús en la cruz del Calvario, aunque le dolió, logró llegar ahí, pero sabe que ahí venció a nuestros tres grandes enemigos: al pecado, a la muerte y a Satanás. Y nosotros ya ahora tenemos que enfrentar un enemigo vencido. Hemos sido llamados por Dios, querida congregación, querida iglesia, queridos hermanos, hemos sido llamados por Dios para correr esta carrera espiritual. El deseo de Dios es que la completemos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando nos despojemos de todo aquello que nos está haciendo peso. Cuando nos despojemos de todo pecado que nos está asediando. Cuando aprendamos a correr con paciencia, no nos desesperemos, no tiremos los privilegios. Si tú cometiste el error, ve de rodillas delante del Señor y pídele perdón. Los privilegios no los del hombre, los privilegios los da Dios. Antes de entregarle a tu líder, antes de entregarle a tu coordinador, antes de entregarle a tu pastor, no sé qué organización tenga tu congregación, pero tú tienes que platicar con Dios. La Biblia dice que los dones son irrevocables, que el enemigo no te gane la batalla por un momento de ofuscación. Te pregunto a esta hora, querido hermano, evalúate y di, ¿estás avanzando? ¿Estás estancado? ¿O vas hacia atrás? Son tres posiciones que tú puedes tener. Si ya estás en la carrera, yo te animo a que puedas seguir avanzando. Incluso a mis amigos puedo decirles que este día pueden inscribirse en esta carrera, que sus nombres sean anotados en el libro de la vida. ¿Cómo lo van a hacer?
haciendo una oración en la que inviten a Jesús a entrar en su corazón. Primero, reconocer que han pecado. Quizás no has reconocido que el sacrificio de Cristo fue por amor a ti, por amor a mí. Pídele perdón, invítalo a entrar en tu corazón, decláralo como tu Señor y Salvador. ¿Cómo hacerlo? Escucha esta oración que dejamos a continuación, repítela y luego nos haces conocer tu decisión para darte apoyo espiritual y orientación. Hasta la próxima y que el Señor nos bendiga grande y poderosamente. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.